Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula, un nuevo encuentro de diálogos y apuntes para un museo Tomé. Recordamos que este proyecto es en el marco de un proyecto de FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el 20 CU 0383, de la subvención Cultura. En esta ocasión nos acompaña Roxana Torres Rosell. Ella es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Concepción. Participó dentro de la formación e instalación del archivo fotográfico de la misma universidad. Desde el 2007 se hace parte del equipo del Museo de Historia Natural de Concepción y a partir del 2019 asume como directora subrogante del mismo Museo de Historia Natural de Concepción. Por si no saben, ese museo es el famoso Museo de la Plaza de los Dinosaurios, ¿cierto? En la Plaza Acevedo, por si aún no lo visitan. Roxana, bienvenida. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes hoy día. Muchas gracias, Roxana. Nos acompaña también del equipo de Museo en Proceso, Daniel Cartes, David Romero. La, Hola, hola. Y bueno, hoy nos convoca eh, esta experiencia del Museo de Historia Natural de Concepción en el marco de estos diálogos para poder pensar en un museo para Tomé. Daniel. comentar diciéndole a las personas que nos ven, como también lo hemos manifestado en otras oportunidades, que Roxana en este momento nos va a contar cosas acerca del Museo de Historia Natural, pero posteriormente viene una etapa en que más formalmente nos va a ayudar a ir conformando un relato que, que nos va a servir para conformar un futuro museo de Tomé. Así que eso va a ser una etapa posterior a esta entrevista, así que para que estén un poco al tanto de eso y situar un poco la conversación. Y, y ya pasando a tierra derecha, digamos, eh, el Museo de Historia Natural es como del museo mejor constituido aquí en la región. Ahí Roxano nos irá diciendo más detalles. Es un museo del Estado, digamos. Entonces, primero nos interesa ver dónde se origina, así que, para que nos puedas ir contando, Roxana. Así que empecemos por ahí. Bien. Pensar en cómo se origina el Museo de Historia Natural de Concepción, igual a mí me hace contarles o conversar con ustedes respecto de algo que está surgiendo, ¿no es cierto?, en este periodo del siglo XVIII, de mitad, perdón, del siglo XIX, de mitad del siglo XIX, en donde empiezan a surgir estos museos de historia natural. ¿Ya? Yo creo que eso, para partir, es interesante conversarlo porque se da en el contexto del surgimiento de los Estados-nación y un impulso que tienen, ¿no es cierto?, los estados por empezar a reconocerse, a generar identidad, a educar a su comunidad respecto de lo que son estos estados. Entonces, yo diría que si bien es un poquito desplazado en el 1900, también entra dentro de esta figura. Bueno, el Museo de Historia Natural en Santiago es de 1830, el de Bellas Artes es del 80, 1880, y nosotros venimos, ¿no es cierto?, como en la secuencia de ese trabajo, el de Valparaíso, por ejemplo, es de el 78. Estamos hablando de poquitos museos en Chile, y el de Concepción surge en 1902, y es a propósito de un trabajo que realiza Edwin Reed, que es el que nosotros consideramos como fundador del Museo de Historia Natural de Concepción, que hace lobby para que se instale esta institución en Concepción, pero él ya venía de la formación del Museo de Historia Natural en Valparaíso. Entonces es como que este grupo humano, este grupo de personas interesadas, ¿no es cierto?, por levantar estas instituciones con estos objetivos que yo les comentaba, digamos, un poco el reconocimiento de lo que somos como Estado,
empiezan, ¿no es cierto?, a generar las instancias para que se constituyan los museos en Chile. ¿Por qué nosotros, o por qué yo digo que Edwin Reed es como, que nosotros reconocemos como fundador de este museo? Porque no tenemos fecha de fundación. La práctica del museo no tiene fecha de fundación. Hay algunos textos que hablan de que Edwin Reed gestionó, ¿no es cierto?, hizo lobby para esto, incluso se habla de refundación. Por ahí hay un tema que nosotros también como que estamos tratando de identificar qué ocurrió en esa génesis. Pero lo que sí es cierto, lo que en el fondo los documentos, y aquí son súper importantes los archivos, nos permiten como identificar un hito importante en la institución de esta institución, es que en 1902, el 11 de septiembre, Edwin Reed es nombrado director del Museo de Historia Natural de Concepción. O sea, esa es nuestra... Y por eso es nuestra fecha de fundación, por decirlo de alguna manera, una fecha que en realidad nosotros siempre la consideramos como el mes de septiembre, porque el 11, bueno, ustedes saben, es un tema complejo en algún tiempo de conmemorar, así que nosotros en realidad siempre hemos pensado como en el mes de septiembre y generalmente se mantiene hacia finales de ese mes. Así que, bueno, eso es como el inicio para nosotros. Y del lugar, Roxana, ¿puedes contarnos si es que el museo partió hoy en la Plaza Acevedo, en la Plaza No, Acevedo o en otro lugar? no. Eso es parte de la historia, bueno, para nosotros compleja que ha tenido esta institución, porque le costó mucho tiempo, bueno, y hasta la fecha, tener un lugar propio, porque nosotros en nuestro edificio es un comodato. Es un poco la realidad que nos toca administrativamente. Es un comodato que nos ha apoyado la Municipalidad de Concepción. Pero diría que es el espacio más permanente, el que ha estado mejor acondicionado, ¿cierto? A propósito de un plan de mejoramiento que realizó el Estado, el gobierno desde el 2003 más o menos. Bueno, nosotros inauguramos esta nueva exhibición que tenemos desde el 2003. Es que años antes un poco se levantó este plan de mejoramiento de los museos del Estado que ha sido, diría yo, exitoso porque ha permitido que varias instituciones hayan podido remodelar sus exhibiciones, acondicionar sus depósitos, incluso generar infraestructura nueva, como en el caso del Museo Mapuche Cañete. Cuando tú dices, por ejemplo, ese lugar, el museo ha contabilizado algo así como 21 sedes en toda su historia. Creo que eso ha perjudicado de cierta manera nuestra, cómo el público nos ve como una institución con tantos años, ¿ya? Es decir, para algunos no saben que somos del Estado, no saben a qué institución nos adscribimos, si somos privados, no, la verdad es que desconocen eso, pero también los años que tiene esta institución, que estamos cumpliendo 120 años ahora. Entonces eso, por ejemplo, yo creo que ha sido un problema para reconocer y instalar la historia de la institución. También ha sido una complejidad en cuanto a sus colecciones. Nosotros igual, yo comento, tenemos la suerte aún de contar con colecciones muy antiguas, porque en algunos casos incluso estuvo embodegado el museo. Estuvo embodegado en la cárcel, en la Universidad de Concepción, por ahí estuvo, conversábamos con un colega hace poco, en la boletería del teatro, estuvo en distintos espacios dentro de Concepción. En Pedro de Valdivia tuvo 2 sedes, el Castillo Sofía y el Castillo Sofita. Uno de ellos sí llegó a ser propiedad, fíjate, pero por alguna circunstancia del destino, finalmente ese edificio fue entregado a otra institución. Entonces, es como la historia más triste, ¿no? Pero al mismo tiempo le otorga más valor el hecho que todavía podamos estar presentes y con colecciones de larga data.
Y hoy por hoy en el espacio que están en la Plaza Acevedo, que yo siempre he dicho que como que le da la espalda a la misma plaza, ahora sobre todo que le pusieron los dinosaurios y el museo, de hecho el museo se entra por la calle opuesta, digamos. Ujú. Entonces, y, bueno, partiendo de ese detalle que te menciono, ¿cómo ves las perspectivas o problemáticas al respecto del museo en ese lugar, o espacialmente, los metros cuadrados que Claro. tienen? No sé. Mira, esa sede que yo no sé, quizás las personas mayores lo recuerdan, en realidad dependía del servicio de salud. Era un sector vacunatorio, me parece. También fue incluso un espacio de excluidos, así como bodega. Finalmente se entregó la municipalidad terminó entregando por medio del sistema de salud también en comodato esto al servicio. Pero en esa época el museo tenía su sede en el Mundo de las Arenas, otra de las sedes que tenía frente ahí a la universidad. Y lo que se generó ahí era una sede que se llamaba de Historia y Artesanía y tenía el nombre de Carlos Oliver Schneider, que es otro personaje histórico de la ciudad que fue director de nuestra institución por la década de los 30-40. Y era un edificio pequeño, ¿ya? Un edificio que tenía otra estructura, era mucho más pequeño de lo que ustedes conocen hoy día. Y la plaza, bueno, tenía otra dinámica también. Debemos decir que ahora con los dinosaurios hay una revolución, pero tenía otras dinámicas. Y en la década de los 90 se hizo una ampliación con la llegada del director, a quien yo estoy subrogando, que era Marco Sánchez, que lo jubiló en 2018. Él hizo toda una gestión y eso permitió ampliar el edificio, el volumen que tenemos hoy día, generar esta nueva propuesta museográfica también, y se trasladó todo el museo para allá, ¿ya? Entonces, bueno, y en ese camino también entendíamos que la municipalidad tenía algunos intereses en la plaza, entonces un poco hay que dialogar también con quienes son parte de esos proyectos urbanos. Por eso a mí me contaron que ese fue el motivo por el que el museo siempre abrió hacia Maipú. Originalmente abría hacia Maipú y se mantuvo eso porque había como una intención, un proyecto de hacer algo con la plaza, que finalmente se materializó en lo que es la Plaza Jurásica. Claro, nuestro sueño siempre es como mirar en algún momento hacia la plaza, hacer alguna modificación que nos permitiera eso, pero cuando hablamos de proyecciones, por ejemplo, una de las situaciones que a nosotros nos complica mucho hoy día es que a pesar de que esa ampliación eh, nos ha permitido contar con depósitos, con un auditorio, una sala de exposición temporal y otra serie de espacios necesarios para nuestro trabajo, la verdad es que se hizo pequeño rápidamente. Y eso es a propósito de un poco de las exigencias que tenemos como institución del Estado de recoger, por ejemplo, o de conservar, de salvaguardar el material patrimonial que aparece por hallazgo, por investigaciones, por impacto ambiental, una serie de situaciones que eso ha tensionado mucho el espacio disponible para el museo, para las colecciones. Roxana, De hecho, disculpa Gonzalo, adelante. de hecho los manuales de museos arqueológicos dicen que cuando diseñas uno, tienes que diseñarlo siempre muy, muy grande, Sí. porque si encuentras cualquier hallazgo arqueológico, te lo llena de una vez. Entonces, Sí. hace completo sentido lo que dice. Ujú. Gonzalo. En ese tenor, eh, ustedes son entidad receptora, Sí. ¿cierto? ¿Qué significa eso? Eh, qué, qué significa ustedes para su trabajo cotidiano? ¿Cómo pueden recibir cosas si tenemos hallazgos tal vez cada vez más frecuentes? ¿Cuándo decimos que no? ¿Y por qué decimos que no? Bueno, mira, la política del museo es no decir que no a las cosas que son de región.
porque si no, ¿dónde queda ese patrimonio? ¿Te fijas? Es una responsabilidad para nosotros. Entonces, lo que sí trabajamos mucho con las instituciones que tienen que hacer entrega de ese material para afinar bien exactamente cuál es la cantidad de material que van a entregar, porque a veces, bueno, se hacen las prospecciones, se hacen las propuestas, digamos, técnicas de las empresas y estas a su vez subcontratan, ¿no sé, otras empresas vinculadas al ámbito de la paleontología o de la arqueología, para en esas prospecciones evaluar cuánto material posible puede salir. Bueno, ahí nosotros tratamos de dialogar un poco para saber efectivamente cuánto de ese material va a salir y ahí nosotros, digamos, aceptar esa recepción. Es un diálogo permanente, porque, como te digo, nosotros tenemos una capacidad que el colega que está a cargo de las colecciones culturales de ese ámbito eh, me mencionaba de que en el fondo él proyecta que de aquí a unos 5 años más nuestra capacidad va a estar quizás ya superada. Somos de las pocas instituciones de Chile que tienen la autorización del Consejo de Monumentos, hay que decirlo. Nosotros en el fondo estamos con un permiso del Consejo de Monumentos para poder cumplir con la recepción de material. Somos una entidad autorizada. Pero así todo, somos de los pocos que estamos recibiendo a nivel país. Hay museos que ya no pueden, no tienen capacidad. Y eso igual está generando muchos problemas para poder conservar y salvaguardar ese material. Nosotros de verdad hacemos lo más que podemos, hemos habilitado espacios que estaban con otro destino para tenerlos como eh, depósitos en tránsito, pero esto en realidad, la única solución que nosotros vemos viable es, bueno, una posible ampliación del museo, que igual la vemos difícil en el sector porque es quitarle también espacio a la plaza, y la plaza un bien público de esparcimiento y de naturaleza que no se puede perder. Entonces, ahí necesitamos como eh, nosotros siempre hemos proyectado hacia un espacio nuevo, diferente. Daniel. No sé si sabes la problemática del plesiosaurio tomesino. Sí, Que, bueno, bueno, ese ese está en está en a Santiago. propósito del ser depositario. El Claro, no quedó plesiosaurio en la nosotros región. entendemos, Ujú. claro, que no está en la región, No, no. no porque no haya lugar donde dejarlo, sino porque es un ejemplar único. Claro, es un Pero holotipo. eventualmente, claro, eventualmente podría haber quedado en el Museo de Historia Natural. Podría haber quedado acá. Sí, Claro. sí, podría haber quedado. Claro, es un holotipo y hay una normativa que indica. Estoy hablando, acuérdense de que lo que comenzamos conversando, de que se genera, ¿no es cierto?, a nivel del Estado, la constitución de estas grandes instituciones que se supone que van a salvaguardar la memoria y la identidad de un país, pero en el andar, claro, después de todos estos cientos de años que han pasado, nos damos cuenta que esa ley que creó estas instituciones en realidad se queda corta, porque se necesita también potenciar lo que está pasando en los territorios, en las regiones. Entonces, bueno, hay mucho que hacer todavía en ese camino. Roxana. Y, claro, ahora hemos estado hablando un poco de quizás más orientado a los objetos, pero ¿cuál es el trabajo de documentación y de archivo que realiza el Museo de Historia Natural? Bueno, la verdad es que los objetos por sí solos pueden hablar, ¿no es cierto? Pueden decirnos cosas si uno los analiza y los ve eh, con cuidado y digamos, del especialista. Seguramente un especialista logra identificar muchos elementos, pero la documentación o el archivo que se genera asociado a ese objeto, a ese bien o a ese espécimen es súper relevante. Es muy relevante, le otorga mayor valor a ese bien. Es un,
la documentación en el fondo igual es una acción permanente, que eso es importante también destacarlo, no es que se acabe en el tiempo ni que se agote. O sea, documentar una pieza no significa que hoy día la documentamos y mañana ya está listo, porque incluso las perspectivas cambian. O sea, si nosotros revisáramos la documentación del material patrimonial del museo desde hace, no sé, 20 o 30 años atrás, estoy pensando, por ejemplo, en las cosas históricas, es probable que, por ejemplo, la mirada de género no esté incluida, que eso es súper importante. Y hoy día no podemos no dejar de pensar en ello. Es como que estamos obligados a incluirlo. En ese sentido, ¿te fijas? Por eso es que el trabajo de archivo o de documentación tiene que ser permanente. Ahora, ¿por qué hablar de archivo en un museo? Finalmente, y a propósito de que estoy tomando algunas clases al respecto, relevar que la labor del archivo es sumamente importante. Toda institución que se crea, ustedes que van a generar o están en este proyecto de Museo Tomé, ustedes van a generar un archivo, es probable que ya lo estén construyendo, ya esté formándose porque es natural a la formación de una institución o de una organización. Y ahí hay que tener el cuidado de salvaguardar, digamos, ese proceso, ese material, porque eso va a documentar, digamos, la vida de esta organización, pero también todo lo que se va a ir asociando en el camino, o los perfiles, o digamos, el objetivo de este proyecto, que de verdad yo creo que se lo merece Tomé. O sea, yo creo que de todas maneras Tomé necesita un museo. Entonces, bueno, los trabajos de archivo vienen como a complementar, ¿ya? Es un trabajo complementario. No es que tenga como un fin en sí mismo, generar archivos por generar archivos, sino que el archivo es como natural, un proceso natural que se da en las instituciones. Y hay que tener el cuidado, ¿no es cierto?, de mantenerlo en el tiempo. A nosotros nos pasa, y como les comentaba, esto de haber tenido 21 sedes del museo, que hemos perdido una cantidad de información que es triste. Yo no quiero ni imaginarme cuántas cosas en el fondo se han perdido, porque hay piezas que, claro, de a poco hemos ido documentando ciertas cosas, pero estoy segura, estoy cierta que en la época de Oliver debe haber habido mucho más, o incluso con otros directores anteriores. Pero lamentablemente eso ha ido, digamos, se perdió. Yo estoy segura que algo de esa información se perdió. Así que bueno, es una tarea titánica tratar de recomponer esa información. Roxana, tú hablas Perdón. Dale, Gonzalo. de recomponer esta información propia del museo. Y también mencionaste al inicio de que el Museo de Historia Natural responde a un discurso decimonónico, ¿cierto? De un discurso oficial. ¿Cómo el museo el día de hoy se hace parte de todos esos otros discursos, esos relatos que están por ahí distribuidos? Hablaste de la perspectiva de género. ¿Cómo el día de hoy un museo de historia natural es sostenible en ese sentido? Bueno, la verdad es que sí, uno podría discutir hasta del nombre, ¿no? Museo de Historia Natural, uno podría pensar cuál es el sentido hoy día de que sea Museo de Historia Natural. Yo creo, bueno, primero decirte que el museo ha tenido distintos nombres. Fue Museo de Concepción, Museo Regional de Concepción por ahí también, Museo de Historia Natural ya más en la década de los 70. Entonces igual eso como que está relacionado también como con una... la palabra moda es un poco fuerte, pero quizás como que se instala la idea esta de cambiar o de refrescar las instituciones a partir de cambios de nombre, quizás llevarlas más como al contexto temporal, o quizás porque alguien dijo, bueno, nosotros tenemos más perfil de museo de historia natural que de cualquier otra cosa, ¿por qué no llamarnos así? Y claro, hoy día nos podemos cuestionar si realmente ese podría ser el mejor nombre, pero yo pienso que más que cambiar el nombre es como entender los objetivos. Sí, esto finalmente es un poco aterrizarlo a realmente lo que nosotros hacemos. Somos un equipo que tampoco es que seamos muy grandes, pero en los espacios de conversación que podemos tener, la verdad es que, y
asumiendo, digamos, que también hay una mirada respecto de estos espacios que ha ido cambiando, y que es lento también dentro de lo que son las instituciones públicas, porque seamos honestos, o sea, en otros espacios museales, quizás privados o de reciente creación, hay más movilidad, hay más posibilidad, digamos, de poder generar cambios mayores y más rápidos. A nosotros eso nos cuesta un poco más, pero no es que no tengamos la intención de escuchar a la comunidad, de escuchar a la ciudadanía, o que no estemos alerta a esas voces, ¿sí? Entonces, intentamos y hacemos el esfuerzo a través de investigaciones de incluir estas perspectivas. La perspectiva de género a partir, por ejemplo, de la exhibición permanente, con lo que pasa en Lota, logramos incluso ya plasmarlo en nuestra exhibición con algunos módulos y algunos cambios en los textos de exhibición. Entonces, bueno, son procesos lentos. Cambiar una exhibición permanente también, los costos que significa son elevados. Lo que no podemos resolver ahí lo llevamos al plano de las exposiciones temporales. Lo que no se puede resolver en las exposiciones temporales lo hacemos a través de las actividades. ¿Te fijas? Entonces, siempre como haciendo un acto consciente de que, independiente de que es más lento quizás para nuestra institución, que nuestra vocación está por incluir estos elementos, para que en el fondo el museo también crezca, desarrolle y reflexione sobre lo que es y cuál es su participación con la comunidad. Fíjate, como, porque en un momento era como que la gente de los museos eran los que sabían. Fíjate. Ahora es al revés, o sea, nosotros lo que estamos buscando es que las comunidades revelen su patrimonio, sus saberes, y estén ellos plasmados y que se sientan representados en estos espacios de museo, que es una mirada muy distinta a los decimonónicos, donde están mucho más representadas las élites, probablemente. Y Entonces, también, disculpa Roxana, también la mirada es siempre desde las colecciones, pues ahora la mirada es desde los públicos, digamos, y desde los ponerlo públicos. Sí, sí. volcado a las comunidades. Exacto, y entonces el tema de la valoración de las colecciones también es algo que va moldeándose. Hoy día probablemente miramos con más atención ciertas partes, ciertas colecciones de lo que lo habríamos hecho hace 20, 30 años atrás. ¿Ya? Eso es algo que es natural a los procesos museológicos. Un poco también o sea, parece paradójico un poco que subyace esto de que las colecciones incluso parecerían en un segundo plano. No es tan así, pero en el fondo lo que prevalece hoy por hoy son las narrativas que emanan de esas colecciones o que logramos sostener en el tiempo institucionalmente, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Claro, bueno, nosotros nos definimos como museo porque tenemos objetos de colección, ¿ya? Pero yo creo que aquí también es interesante y cómo se genera la atención cuando uno ve instituciones que se consideran museos, que no tienen colecciones o que las están construyendo. Dice, bueno, por ejemplo, el Museo de la Mujer, que es un caso que a mí me encanta, que me gusta relevar, porque ellas en el fondo nacen de esta idea del coleccionismo, o entre comillas coleccionismo, en el fondo de rescatar información y memorias de mujeres y se están construyendo, ¿fija? Entonces eso va como contrapelo y uno dice, bueno, ¿qué es lo que definen los museos? Y por eso hoy día el ICOM está muy enfrascado en tratar de buscar una nueva definición de museo, porque la que había ya no daba el ancho. El mundo virtual, por ejemplo, ¿fija? Es toda la construcción que aparece ahí. Bueno, ¿qué es lo que define un museo hoy día? Y la reflexión que surge de buscar esta definición también nos pone a nosotros como en circunstancia. Dice, bueno, ¿seremos lo mismo del pasado? Tenemos que apegarnos siempre a esa estructura, nos tenemos que relajar un poco y buscar otras formas de mirarnos y apertura. Y yo creo que, y aquí no es novedad para nadie, que el 72, cuando se hace la mesa de Santiago, en realidad lo que busca es eso, ¿no es cierto? Es otra mirada de los museos y su relación con la sociedad. Bueno, para ir cerrando, porque estamos en la hora. En ese dilema estamos los tomecinos, elaborando la narrativa. No quiere decir que no haya colección,
hay muchas personas que tienen objetos en sus casas y demás, Claro, pero claro. claro, estamos construyendo ese relato que más nos identificaría y que nos permitiría proyectarnos hacia el futuro. Así que llegamos hasta aquí, chiquillos. Llegamos hasta aquí, ¿Será? chiquillos. Muchísimas Eh, gracias, Roxana, por Sí, acompañarnos, muchas por gracias, ilustrarnos, chiquillos y Roxana. Y bueno, la invitación a conocer el Museo de Historia Natural, si es que aún no lo hacemos, ¿cierto? Sí. Y bueno, los museos ya excedieron a los muros, ¿cierto? Eso, súper importante lo que tú has dicho. Nos quedamos con eso entonces. Buenas frases. Muchas Y que gracias. visiten el museo, evidentemente. Sí, por favor, estamos con ya más actividades, estamos, ya la presencialidad es posible, así que aprovechémosla y, em, y vengan a vernos también. Yo creo que con esa mirada reflexiva, nosotros siempre tratamos de que las personas reflexionen. Eh, qué es lo que se encuentra en el museo. A veces gusta, a veces no gusta, y eso también queremos saberlo, porque eso nos hace crecer y realmente estar conectados con las comunidades. Siempre tienen cosas nuevas. Eso también es Sí, siempre tenemos alguna importante. cosita. Es lindo panorama. Eso. Exacto. Sí, Nos todos los estamos museos son un viendo panorama. en otros diálogos y apuntes para un museo Tomé. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, chao.